Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Estamos en un tiempo bastante movido en la política internacional, también en los sucesos, digamos, que hemos visto en las noticias. Y sabemos que detrás de todo también hay un trasfondo espiritual. Y me llamaba la atención cuando empecé a revisar el capítulo, estudiarlo y releer. Alguna vez, obviamente, había leído Romano 11, pero es distinto cuando uno se dedica como versículo por versículo y le da mucho más entendimiento a lo que el Señor tiene para decirnos. Él también nos ayuda a abrir esos ojos espirituales y nos ayuda también a darnos cuenta de que las cosas que están sucediendo hoy en día él ya, ¿no es cierto?, la sabe de antemano y como vamos a ver en el libro hoy, nos damos cuenta que también todos estos sucesos que están ocurriendo, donde escuchamos, ¿no es cierto?, rumores de guerras por allá o guerras derechamente entre Ucrania y Rusia y ahora los últimos días que se ha levantado el conflicto entre Israel e Irán. El Señor va dando también palabra y justo coincide que el Señor ha puesto esta palabra a día de hoy en una semana en la cual, eh, del punto de vista como internacional, Israel, Irán han estado como en las portadas de todos los diarios del mundo y el Señor nos viene a recordar en este texto, ¿no es cierto? Y a través de Pablo que nos lo dejó, nos ayuda también a abordar cómo Dios ve al pueblo de Israel, ¿ya? Sabemos, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia y también como hemos visto de los capítulos anteriores, que Israel es un pueblo que fue escogido por Dios y como vamos a entender hoy día, eh, eh, y Pablo nos va a explicar, aquí nos va a explicar cómo está puesto en el plan de salvación, en el plan de redención, la relación de Dios con Israel, pero también con los gentiles, ¿ya? Sabemos, ¿no es cierto?, que cuando Dios vino, Cristo, ¿no es cierto?, escogió un pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, y hubo muchos que no confiaron en Él, ¿no es cierto?, pero sin embargo Él siempre ha reservado de forma permanente un remanente fiel, un grupo de personas, ¿no es cierto?, que han confiado en Él, que permanecen fieles a Él y que lo reconocen, ¿no es cierto?, como Dios. Sin embargo, sabemos que también hay otros que no lo reconocieron como Dios, incluso lo crucificaron y que, entre comillas, ¿no es cierto?, también traicionaron, ¿ya? Entonces, el Romano 11 nos viene a hablar de eso, ¿ya? Cómo se inserta la historia de Israel en el plan de salvación. Y también, por otro lado, como una segunda parte, ¿no es cierto?, nos pone la metáfora o una analogía de cómo nosotros, siendo gentiles, ¿no es cierto?, porque nosotros no pertenecemos como a la raíz, ¿no es cierto?, propiamente judía, como nosotros siendo externos, entre comillas, al pueblo de Dios, nosotros fuimos injertados, ¿ya? Pero sin, por supuesto, reemplazar al pueblo de Israel. Y el capítulo después va a concluir con una alabanza, ¿no es cierto?, a la sabiduría y también la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Entonces, tenemos una primera parte donde se aborda la relación de Dios con el pueblo de Israel y su plan de salvación, después cómo nosotros fuimos parte de este plan, como judíos y gentiles fuimos parte de este plan, y posteriormente se nos va a concluir, ¿no es cierto?, cómo es la sabiduría de Dios y que va más allá de lo que nosotros, ¿no es cierto?, podemos comprender, ¿no es cierto? Y Él es quien tiene que revelarse y abrir nuestros ojos para entender de la manera real, verdadera que Él ha puesto, ¿no es cierto?, en nuestra vida y cómo nosotros debemos interpretar fielmente su palabra, ¿ya? Así que es bien bonito y trascendente, igual que justo toque este capítulo a día de hoy, donde Israel también está mucho en las noticias. Entonces vamos a ver cuán importante es Israel para Dios. ¿M? A modo de recordatorio, ahí sí, sí, deberían estar viendo en su pantalla, ¿no es cierto?, el Romanos 10:21,
y esto es como, ¿no es cierto?, terminaba Romanos 10 y decía la palabra, ¿no es cierto?, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y así es como va terminando, ¿no es cierto?, Romanos 10 y el Señor siempre, ¿no es cierto?, ha estado ahí, siempre dando oportunidades, como dice la palabra, extendiendo las manos a un pueblo que, ¿no es cierto?, no le obedece, ¿no es cierto?, y que, como dice ahí, es rebelde, es decir, que no sigue las instrucciones que se le ha dado, ¿ya? Y uno, el pensamiento, ¿no es cierto?, humano que uno tiene es que cuando alguien es desobediente con uno o rebelde, es como ya no darle ninguna oportunidad más, pues, ¿no es cierto? Esa es como la naturaleza carnal que nos lleva a ser, entre comillas, funcionar como desde la etapa desde la emoción del despecho y dejarlo de lado y no considerarlo. Sin embargo, en este capítulo vamos a ver que pese a que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, fue desobediente, fue rebelde, Dios no lo ha rechazado, ¿ya? Y vamos a leer primeramente los primeros versículos del 1 al 10, por una parte, y ahí los vamos a ir comentando en detalle. Y este es Pablo hablando. Entonces, Romanos 11 dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, dice Pablo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Ahí vemos, ¿no es cierto?, los primeros 10 versículos de Romanos 11, y vemos inicialmente cómo en el versículo 1 está la respuesta de Pablo, ¿no es cierto? Ahí él nos deja escrito claramente y hace una pregunta, ¿no es cierto?, retórica y con harto énfasis en la primera parte de, de cómo Dios no ha desechado a su pueblo. De hecho, en la primera, uno de los primeros una de las primeras cosas que dice y de los argumentos que pone, como ustedes ven aquí en el versículo 1, de por qué Dios no ha desechado a su pueblo, es porque él mismo, o sea, él mismo se pone como ejemplo de que él es israelita. Y por lo tanto, eso ya da un ejemplo de alguien que ha conservado la palabra y está transmitiendo también la palabra de Dios. Y de hecho no habla solo de que él es, ¿no es cierto?, israelita, sino que también viene de la tribu de Benjamín. Él, como es conocido, ¿no es cierto?, él mismo era una persona que era rebelde, una persona que perseguía la fe cristiana y que él mismo podría, por ejemplo, no ser incluido en el plan de salvación. Sin embargo, el mismo Pablo acá nos dice que Dios no ha desechado a su pueblo porque nos conoce, ¿no es cierto?, desde antes, ¿ya?
Y desde ahí, ¿no es cierto?, es que Pablo nos pone, primero que todo, un ejemplo personal, ¿no es cierto?, diciendo que él es israelita, que él ha sido transformado, que él desciende de la tribu de Benjamín, pero también nos pone una cosa muy importante, o sea, pone un argumento de su vida personal, pero en segundo punto, él pone un argumento que tiene que ver con que Dios nos conoce, ¿no es cierto?, desde la eternidad. Él sabe, ¿no es cierto?, lo que pasó, cómo nos formó, cómo estamos hoy día y lo que vamos a hacer de aquí a la eternidad. Entonces, él sabe, ¿no es cierto?, los planes que tiene para nosotros y en ese plan también está el pueblo de Israel. Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, cuando encontramos este argumento personal y también este argumento, entre comillas, teológico que viene que Dios nos conoce eternamente, nos damos cuenta que Dios también tiene un plan especial para con Israel. Por ejemplo, en Éxodo, si ustedes buscan ahí en Éxodo 19:5, dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Em, Porque mía es toda la tierra. Por lo tanto, ya el Señor, ¿no es cierto?, en su palabra está hablando de que Israel tiene un lugar especial y que lo conoce desde siempre. O sea, si nosotros nos ponemos a ver la misma historia de Israel, nos damos cuenta de que muchos autores y muchos teólogos y gente bien entendida en la palabra y en la historia, se da cuenta que hay una lucha especial contra el pueblo de Israel y que la misma persistencia del pueblo y la etnia israelita que se mantenga en nuestro tiempo viene a ser bastante llamativo en el sentido de que han encontrado mucha oposición, lo vemos, ¿no es cierto?, también en la Biblia, pero también lo vemos en épocas más actuales, por ejemplo, en el siglo XX con el ataque que había, ¿no es cierto?, a los judíos antes, durante la Segunda Guerra Mundial, y también, ¿no es cierto?, como lo vemos ahora, que hay muchos pueblos que se levantan contra Israel, pero sin embargo sabemos que el Señor ha estado ahí perseverando y respaldando a su pueblo. De hecho, que Israel siga hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, nos habla ya de que el Señor es quien lo defiende. Eh, ¿Qué más podemos ver en este texto, ¿no es cierto? Como vemos más adelante y como yo les decía, Pablo se usa como su propio ejemplo como israelita para demostrar que Dios no ha abandonado a su pueblo y también como vemos en la palabra, nos damos cuenta que como el Señor conoce toda la eternidad y como dice su palabra, lo conoce con anterioridad, Él también respeta su palabra. Y por ejemplo, vemos en Salmo 94:14 cómo la palabra nos dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. O sea, vemos acá que el Señor ha prometido a los patriarcas, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, que Él no los va a abandonar, que va a estar con ellos y que tampoco los desamparará. Y por lo tanto, vemos específicamente este texto. No es el más idóneo para representar esto, pero hay muchos más textos en la palabra que respaldan que Jehová va a estar con su pueblo y no lo desamparará en la eternidad, ¿ya? Y no solo va a estar con aquellos a quienes lo prometió, sino que va a continuar, ¿no es cierto?, a su heredad, o sea, a su herencia, a quienes vengan de esa línea, ¿ya? Y vemos como textos que estaban escritos muchos años antes de que fuera escrito, ¿no es cierto?, el Romanos, ¿no es cierto?, ya nos hablaba de que iba a haber un remanente, o sea, un número de personas que iban a estar dentro del pueblo de Israel que iban a adorar al verdadero Dios, ¿no es cierto? De hecho, en Primera de Reyes 19:18 dice la palabra, y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ¿no es cierto? Y cuyas bocas no lo besaron. Por lo tanto, aquí había un remanente, o sea, un grupo de personas que de 7.000, dice acá,
que iban a adorar al verdadero Dios y iban a ser fieles al verdadero Dios y no iban a traicionarlo adorando a otros dioses ni teniendo, entre comillas, intimidad espiritual con otros dioses. Em, en Jeremías, ¿no es cierto? También 51:5 dice la palabra, porque ni Israel ni Judá han sido abandonados por su Dios, el Señor de los ejércitos, aunque su tierra está llena de culpa delante del Santo de Israel. Y vemos que pese a que, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel puede cometer errores, puede caer en pecado, puede adorar a otros dioses, sabemos, ¿no es cierto?, que lo que el Señor ha prometido, Él lo cumple y por lo tanto Él no va a abandonar a su pueblo. Y acá nuevamente una palabra que lo respalda, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque nosotros, porque la forma en que esto se expresa viene de una característica propia, ¿no es cierto?, de Dios, que es su fidelidad, ¿ya? Es así como si nosotros somos infieles o nosotros adoramos a otros dioses, tenemos otro ídolo, nosotros cometemos errores, nosotros pecamos, nosotros desviamos nuestros ojos del camino, Él permanece fiel. ¿Y por qué el Señor permanece fiel? Es porque esta es una característica como intrínseca de Dios, es porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ir en contra de su naturaleza. Si Él en Génesis prometió algo, Él lo va a cumplir por la eternidad. Si Él después prometió algo, Él lo va a cumplir posteriormente. El Señor no es como nosotros, ¿no es cierto? Que algún día podemos decir una cosa, al otro día cambiamos de opinión, un día prometemos algo y el otro día, bueno, damos algún argumento, pero nos retractamos. En cambio, el Señor, Él ha permanecido fiel. Y en esto también ha permanecido fiel, en respaldar, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, a estar con ellos, a darle oportunidades. Y esto es porque Él permanece fiel también a su palabra, ¿no es cierto? Cuando uno da una palabra, eh, uno compromete, ¿no es cierto?, como su honor. Entonces, si de alguna forma se traiciona esa palabra, nosotros quedamos mal, pero el Señor no puede quedar mal con sí mismo. Y le hablaba también de esta característica de Dios, que es la fidelidad, y de por qué el Señor permanece fiel a sus promesas, a lo que Él dice, ¿no es cierto?, lo cumple, y eso es porque es una característica intrínseca de Él que Él no puede, ¿no es cierto?, eh, transgredirse a sí mismo, ¿no es cierto? Em, entonces, también vemos en Deuteronomio 29, del 2 al 4, dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y bueno, a razón de qué viene este texto acá, es que como nosotros vemos, y aquí voy retrocediendo un poquitito, em, cuando vamos avanzando en el texto de Romanos 11, se nos dice que hay algunos escogidos que lo alcanzaron, ¿no es cierto? Hay un grupo, ¿no es cierto?, de personas escogidas que alcanzaron o son fieles al Señor, pero hay un grupo, ¿no es cierto?, que fue endurecido, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que Dios le ha dado un espíritu embotado, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen, y hasta el día de hoy, ¿ya? Y eso es complejo porque una como de las peores cosas que nos puede pasar como cristianos es que nosotros tengamos nuestros ojos, tengamos nuestros oídos, pero que escuchemos y no entendamos y veamos y seamos capaces de mirar, pero no de ver, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes es que, y que le pasó igual, ¿no es cierto?, como vemos en el texto al pueblo de Israel, es que ellos vieron grandes señales, grandes prodigios, ellos vieron cómo, ¿no es cierto?, se abría el mar, vieron cómo el Señor los respaldó en el desierto, cómo los sacó y los transformó, digamos, vieron muchas señales. Y pese a eso, ellos como no creían, ¿ya? O no eran capaces de entender lo que el Señor estaba haciendo con ellos y, por ejemplo, adoraban otros dioses. Entonces, tenemos que estar atentos a las cosas sutiles que, por ejemplo, ocurren también en nuestra vida y que a veces nosotros no la vemos como desde la perspectiva
espiritual, ¿ya? Lo mismo hoy en día, como que podemos pensar que solo estas guerras, rumores de guerra o los enfrentamientos entre Israel e Irán y estas situaciones son solo políticas, pero ya sabemos nosotros, y por estas cosas que nosotros ya conocemos desde antes, sabemos que detrás de todo esto también existe un trasfondo espiritual. Entonces, yo lo invito a que todas esas cosas, grandes pruebas que hemos superado o esas grandes señales que nosotros hemos visto o las maravillas que hemos visto de parte de Dios, también las veamos como de esa perspectiva, con este corazón transformado y que el Señor renueve nuestra mente para poder darnos cuenta de esas cosas y no tener, ¿no es cierto?, ese espíritu que habla, ¿no es cierto?, Romano 11, este espíritu como embotado, o unos ojos que no son capaces de ver y oídos que no son capaces de oír y que seamos, ¿no es cierto?, apagados en nuestro espíritu, no nos dejamos llevar por la carne y cosas materiales, ¿ya? Entonces, súper importante lo que dice acá, ¿no es cierto?, que tenemos que tener nuestro entendimiento también renovado, como hemos estudiado anteriormente. Y en Romanos 1.8, por ejemplo, encontramos, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y bueno, una de las cosas que sucede aquí es que existe el foco, ¿no es cierto?, en la salvación de los israelitas, pero ellos, ¿no es cierto?, son rebeldes, lo rechazan, y eso como que el foco, que igual existe, ¿no es cierto?, para los israelitas, se fue también a los gentiles. Y cosa importante también que vemos aquí en la palabra, ¿no es cierto?, es que hay un desvío, ¿no es cierto?, de que lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje como a nuestro libre albedrío. Acá vemos que... como si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, el Señor, ¿no es cierto? Lo peor que nos puede pasar es que Él nos deje de lado, ¿no es cierto? Y que tengamos como entregarnos a nuestra mente reprobada, o sea, que encontremos que las cosas de la carne es donde nosotros encontramos satisfacción y hacer esas cosas que no convienen es donde nosotros encontramos nuestro deleite. Entonces, en esas cosas son las que nosotros tenemos que darnos cuenta de cuando estamos como desviando el camino, teniendo estos ojos que no ven, oídos que no oyen y esta, esta mente reprobada y como que nos desviemos, ¿no es cierto?, de hacer el bien, ¿ya? Eh, es súper importante que en el pueblo de Israel y también en el pueblo de Israel y también en los gentiles, ¿no es cierto? Pero específicamente aquí en el pueblo de Israel, Dios siempre mantuvo un remanente fiel, ¿ya? Pese a que había, ¿no es cierto?, una incredulidad que pudiese sonar generalizada, Dios siempre mantiene un grupo, ¿no es cierto?, que es fiel, un grupo que ve, un grupo que escucha y un grupo que tiene una mente renovada y que es capaz de tener entendimiento respecto a lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces yo creo que Romanos 11 y la primera parte son una invitación a eso, ¿no es cierto? A reconocer, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel es importante, que Pablo nos da argumentos de por qué el pueblo de Israel es importante y qué es lo que sucede cuando hay un grupo, ¿no es cierto?, que no tiene transformado también su entendimiento. Y lo último, ¿no es cierto? O como el resumen de esto es que siempre también hay un remanente fiel, ¿no es cierto? El Señor dice en su palabra que guardó a estas 7000, que son este grupo, ¿no es cierto?, que es fiel, ¿ya? O sea, eh, eran rebeldes, eran incrédulos, incluso desobedientes, pero siempre hay una parte del remanente fiel. Eh, y a veces ser de parte de ese remanente fiel, como vemos en el mundo de hoy, significa ir como contracorriente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el pueblo de Israel sucedió que ellos esperaban. Esperaban, ¿no es cierto?, un libertador material, un gran guerrero, alguien que los engrandeciera, ¿no es cierto?, quizás en riqueza, pero sin embargo se encontraron con un libertador que era espiritual, un libertador que no venía en un carro, digamos, con muchos caballos y alarde en esa época, sino que venía en un burrito entrando a una ciudad y que vino a servir también, ¿no es cierto?, que lavaba los pies. Entonces eso fue como muy disonante para ellos y fueron, ¿no es cierto?, incrédulos, ¿ya? Y por ejemplo en Romanos 1:21 dice, porque aunque no conocían
porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Mm? Eh, por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Dios, pero, por ejemplo, no lo adoramos, no le damos gracias, nos podemos, ¿no es cierto?, así como pasó anteriormente, y también sigue pasando, como eh, creernos que nuestro razonamiento es el que está bien y vamos a errar el camino. Entonces, la invitación es que siempre reconozcamos que podemos tener una mente transformada, que eso puede cambiar también como ejemplo, sacando una enseñanza de este versículo también, que podemos cambiar nuestro entorno y que podemos ser también en el día de hoy ese remanente fiel, ¿no es cierto? Pese a que encontramos esta incredulidad generalizada que también se encontraba en el pueblo de Israel. Entonces, eso era la primera parte de Romanos. En Romanos 11, del 11 al 24, vamos a encontrar la importancia también o cómo se juntan, ¿no es cierto?, en el plan de Dios tanto los gentiles y también los judíos, el pueblo de Israel en el plan de Dios. Vimos que inicialmente había un remanente y ahora vemos que a través de lo que va a ocurrir ahora y que vamos a explicar ahora, nosotros también pudimos entrar en ese plan de salvación. Entonces, Romanos 11 del 11 al 14 dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, no seas arrogante, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy ciertos fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces, una analogía importante que encontramos aquí, ¿no es cierto?, en esta palabra y como vamos a ir desglosando, es que se pone un ejemplo, ¿no es cierto?, del olivo, que era un árbol actualmente y también en ese entonces que daba mucha riqueza y dificultad era la extracción del aceite, en este caso, ¿no es cierto?, el aceite de oliva que todavía a día de hoy, ¿no es cierto? Cada vez de repente salen las noticias que va subiendo más de precio. Bueno, en ese tiempo aún era más como costoso o difícil de hallar, ¿no es cierto? Entonces era un árbol muy preciado. Y el ejemplo que se nos da acá es que por una parte tenemos aquel olivo que es como cultivado y que, entre comillas, lo voy a decir así, estaba como dentro del plan de Dios, que es, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Y por otro estaba el olivo silvestre, donde entramos nosotros, esas ramas que no estaban consideradas inicialmente dentro del árbol real, porque a nosotros no se lo dieron a nuestro pueblo
no se le dieron las promesas que se lo dieron, ¿no es cierto?, a los patriarcas del pueblo, a Abraham, Isaac, Jacob, sino que nosotros por la transgresión de ellos se desvió el foco, ¿no es cierto?, también hacia los gentiles. Por eso Pablo acá en 11 dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Y miren cómo es el plan de Dios, que él dice, ¿no es cierto?, de ningún modo, pero por su transgresión ha venido salvación a los gentiles, que en este caso somos nosotros. Y vemos que en algunos, como vemos acá en el texto, para causarle celo. Bueno, para causarle celo ¿a quién? Por supuesto, a los judíos, es decir, a las ramas del olivo cultivado, del olivo original. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 13, 44, donde vemos en Hechos de los Apóstoles cómo también que los gentiles fueran como creyendo en Dios, siendo transformados por Dios y viendo las bendiciones que también generaba eso, eso también podía atraer a los judíos que no habían creído en Jesús, ¿no es cierto? Que no habían creído, ¿no es cierto?, en el verdadero Mesías. Por ejemplo, vemos en Hechos 13:44, para que yo te lo anote y lo revise después, dice, en Hechos 13:44, 46, dice, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Y aquí vemos cómo los judíos, ¿no es cierto?, se llenaron de celo y vemos también cómo en Romano y cómo la palabra también interpreta la palabra, de cómo los judíos en este caso sentían celo de cómo estaban, ¿no es cierto?, aprendiendo la palabra y también cómo estaban siendo transformados quienes creían en Jesús. ¿M? Y veamos cuán relevante es esto que pese a que, ¿no es cierto?, ellos tropezaron, nosotros fuimos, gracias a eso, considerados y pudimos entrar en salvación. Entramos en esa salvación de los gentiles. Y fíjense cuán relevante es el, el pueblo de Israel, que incluso el fracaso, ¿no es cierto? Acá cuando vemos en el 12 dice, y su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles. Imagínense que ellos tropezaron, ¿no es cierto? Porque no reconocieron al Mesías, y aún así esto trajo bendición. Entonces Pablo nos dice, ¿cuánto más será su plenitud? O sea, cuando el pueblo de Israel y los judíos crean realmente en el verdadero Dios y sean transformados, eh, cuánto más vamos a ver que va a ser esto de bendición, ¿no es cierto? Si incluso el caer del pueblo judío fue de bendición para nosotros, imagínense, ¿no es cierto? Nos dice Pablo, cuánto más va a ser cuando ellos estén en su plenitud, ¿ya? Eh, Súper importante que reconocer entonces que en esta segunda parte se nos habla de que Pablo también, al hablar de la palabra, al compartir la palabra también con los gentiles y siendo el principal, ¿no es cierto?, apóstol que llevó la palabra a los gentiles, él también, de forma indirecta, por ejemplo, como dice el versículo 13, dice, si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas, esto a quién, ¿no es cierto?, a los israelitas, y salvar a alguno de ellos, ¿ven? Porque ese celo iba a traer esa, ¿no es cierto?, curiosidad de por qué ellos están haciendo esto, por qué están aprendiendo esto, cómo es que se les ha renovado su entendimiento, cómo es que han sido transformados. Así es como Pablo también podría, ¿no es cierto?, de forma indirecta contagiar a sus compatriotas. Y y compara, ¿no es cierto?, que la reconciliación, ¿no es cierto?, del pueblo judío con Dios va a ser un cambio tan relevante que incluso es como pasar de la muerte a la vida, ¿ya? Aquí en el versículo 15 dice, porque si el excluirlos a ellos, a esto, ¿no es cierto?, al pueblo judío, es la reconciliación al mundo, ¿qué será su admisión? O sea, cuando el pueblo judío vuelva, reconozca a Jesús como su verdadero Dios, Mesías, y lo compara, ¿no es cierto?, a pasar de la muerte a la vida. Y esto tiene total relevancia, ¿no es cierto?, en el plan de salvación. Y en este en estos versículos también, como yo les decía, se usa esta imagen del olivo, donde las ramas naturales son el pueblo de Israel. Estas fueron, ¿no es cierto?, cortadas
habían ramas del olivo que no daban fruto, esa es como la analogía, y ahí es injertado, o sea, hay un olivo que es natural y nosotros somos esas ramas de olivo silvestre que estando fuera, ¿no es cierto?, del plan inicial, fuimos injertadas en esa parte de las ramas donde por esta incredulidad fueron como cortadas esas ramas y fuimos injertados para dar fruto, ¿no es cierto?, en la raíz y quien sustenta la raíz, por supuesto, es el Señor. Por lo tanto, las ramas principales o las ramas cultivadas son el pueblo de Israel y quienes somos injertados somos nosotros, que somos, ¿no es cierto?, los gentiles. Eh, y acá, bueno, vemos, ¿no es cierto?, cómo la misma palabra, respondiendo a la palabra, nos da cuenta de que por ejemplo, encontramos en 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y aquí se nos dice, ¿no es cierto?, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Vemos acá nuevamente que la piedra de tropiezo para los judíos es Cristo, ¿ya? Como ellos no creían que por cumplir la ley podrían encontrar la salvación, y también esperaban otro Mesías, como con las características que yo le mencioné anteriormente, ellos tropezaron, ¿no es cierto? No creyeron que era su verdadero Salvador, no creen todavía, ¿no es cierto?, algunos que Él es su verdadero Salvador. Y acá, ¿cómo estábamos nosotros, ¿no es cierto? Efesios 2, del 12 y 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y cómo estábamos ahí? Nosotros alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, porque eso era para el pueblo de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí vemos cómo el Señor traslada también esa ciudadanía que tenía el pueblo de Israel, la traslada a nosotros. Si nosotros lo reconocemos como Señor, Salvador, y vemos que ese tropiezo del pueblo de Israel significó en bendición también para nosotros, vemos cómo pasamos de estar alejados, de estar fuera de la ciudadanía, alejados de los pactos, a, como pone este ejemplo Pablo, hacer esa rama de olivo injertada en ese olivo cultivado natural y al cual nosotros ahora verdaderamente, ¿no es cierto?, pertenecemos y lo creemos así. Una de las últimas partes de este texto, ¿no es cierto?, eh, nos llama, ¿no es cierto?, a que nosotros no tenemos que jactarnos de eso, ¿ya? Nosotros, pese a que hay algunos provenientes del pueblo de Israel, es decir, judíos que no creen en Dios, nosotros no tenemos como que ser arrogantes, ¿no es cierto?, de ellos, sino que más aún tenemos que reconocer que nosotros no pertenecíamos a este, obviamente estábamos dentro del plan de Dios, pero obviamente nosotros fuimos injertados en ese plan y el pueblo judío era el plan inicial. Nosotros no somos las ramas naturales, nosotros fuimos injertados en ella, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos que jactarnos de que fuimos injertados, o sea, de que fuimos asumidos, ¿no es cierto?, como hijo de Dios, el Señor es nuestro Salvador. No tenemos que jactarnos de eso. Y ahí se nos revela, ¿no es cierto?, que también aquellos que son judíos y que estaban en incredulidad podrían volver, ¿no es cierto?, al plan de salvación del Señor y aquí, como vamos a ver también en versículos más adelante, se nos deja claro que el Señor es poderoso para injertarlos de nuevo, o sea, aquellos que han sido sacados, ¿no es cierto?, por incredulidad o por lo que al Señor, ¿no es cierto?, le parezca pertinente, ellos también pueden volver, ¿no es cierto?, si es que lo reconoce. Eh, y nosotros también podemos, ¿no es cierto?, ser cortados, ¿no es cierto? Así que tenemos que estar atentos a no ser arrogantes en nuestra fe, sino permanecer en humildad y en gratitud por esta gracia que ha tenido el Señor de poder injertarnos y hacernos parte de su pueblo. ¿Ya? Entonces vimos en la primera parte cómo hay un remanente fiel en el pueblo judío, claro, y en la segunda parte hemos visto cómo nosotros hemos sido injertados a este plan inicial que inicialmente, ¿no es cierto?, no era para nosotros, la promesa era para el pueblo judío, pero el Señor Jesús vino y transformó eso y nos ayudó a insertarnos y nos insertó, ¿no es cierto?, en este plan y así tenemos que creerlo.
Y también en la parte final ahí se nos llama que nosotros, que habernos injertado en este olivo natural, a nosotros nos tiene que transformar, pero también debemos permanecer humildes, no arrogantes, ¿no? Porque nosotros conocemos la verdad y hemos tenido esta transformación. Mirar en menos o burlarnos de lo otro, ¿no es cierto? Nuestra fe no tiene que ser una fe arrogante, ¿no es cierto? Que yo hago las cosas bien, que yo tengo al verdadero Dios, sino que tenemos que tener un espíritu humilde y también de gratitud y agradecido del Señor. ¿Mm? Y por supuesto también, como vemos acá, la tercera parte nos va a hablar de la futura, eh, de la restauración futura de Israel, los últimos versículos. ¿Y qué nos dice Pablo acá? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pero acá vemos, ¿no es cierto?, que Pablo habla de este misterio, ¿no es cierto?, de que nosotros no tenemos que ser, primero que todo, sabios en nuestra propia opinión, es decir, jactarnos, ¿no es cierto?, de nuestra propia opinión y que hay un endurecimiento, es decir, que hay una, entre comillas, abolición de este entendimiento del pueblo de Israel, pero que esto solo va a durar hasta que, ¿no es cierto?, haya entrado en plenitud el conocimiento de Dios en todos los gentiles. O sea, esto va a tener un término. Y ahí, ¿no es cierto?, súper importante que en varias partes del Nuevo Testamento se nos habla de un todo, por ejemplo, que toda la multitud se acercó al Señor, y eso, claro, no fue que cada una de las personas que estaba en la región, una por una, fue donde el Señor, sino que es una forma de expresar que habla como de una mayoría o que una gran parte, ¿no es cierto? Por eso aquí todo Israel será salvo, se refiere a eso, que una gran parte de Israel será salvo. Y se nos dice que el libertador vendrá de Sión, que esa es una forma de expresar que, ¿no es cierto?, que vendrá de Jerusalén, ¿no es cierto? Y ese libertador es el Señor Jesús. Ahí está citando en parte partes del Antiguo Testamento. Eh, por lo tanto, aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 1:23 encontramos, pero nosotros predicamos como leíamos antes, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí, de nuevamente, recordando este versículo, nos damos cuenta que Jesús fue piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero nos está llamando, ¿no es cierto?, a reconocerlo como el verdadero Dios poderoso, y que también tenemos que reconocer la sabiduría de Dios. Él es quien, ¿no es cierto?, vendrá como un libertador que viene, ¿no es cierto?, y que vino a la tierra de Israel, que vendrá, ¿no es cierto?, de Sión, de Jerusalén, que va a apartar la maldad de Israel, ese endurecimiento, y, ¿no es cierto?, nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Eh, Acá vemos en Romanos 11:28-32, para continuar, ¿no es cierto?, que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, para mostrar misericordia a todos. Y acá, fíjense lo lindo que es el Evangelio y que es Dios, que incluso podemos encontrar en cosas que parecen opuestas, podemos encontrar cómo el Señor se manifiesta en su verdad. Inicialmente acá se nos dice, y en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Y acá vemos de nuevo cómo en el Antiguo Testamento y hace
nos recuerda el Señor cómo las promesas que Él ha hecho en Génesis van a durar eternamente cuando dice, el cielo y tierra pasarán, más palabra no pasará, es lo mismo acá, ¿no es cierto? Nosotros somos amados por esas promesas también que hizo el Señor antiguamente a los padres, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Y por lo tanto, como veíamos inicialmente, como Él es fiel, mantiene su promesa y nos sigue amando por la eternidad. Eh, ¿Y por qué es esto? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, o sea, lo que el Señor ha llamado, los que el Señor ha escogido y a quienes perdurará, eso es irrevocable, porque viene y proviene de Dios, ¿no es cierto? Y así como nos mostró misericordia a nosotros, también el Señor, como dice aquí su palabra, le quiere mostrar misericordia al pueblo de Israel, ¿ya? Y como vemos, para que no nos jactemos, de hecho, en el versículo 32 dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. O sea, aquí no hay nadie, ¿no es cierto?, que pueda salvarse, sino que hemos sido todos desobedientes, pero el Señor nos muestra misericordia a todos y por lo tanto tenemos que dejar fuera, ¿no es cierto?, la jactancia y actuar con ese espíritu humilde y agradecido, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho el Señor. Eh, en Jeremías, por ejemplo, 31, 32, 33 encontramos, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí vemos cómo el Señor y las promesas que hace el Señor, vemos que Él siempre las cumple y las que están viniendo y que vemos en la palabra, también las vamos a ver nosotros. Y de hecho, muchos autores o entendidos en la palabra teólogos dicen que muchas cosas de las que están ocurriendo hoy en día también tienen relación con todo lo que tiene que ver con esto, ¿ya? Y vemos también cómo se respalda la palabra en que en Números, por ejemplo, 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Obviamente la respuesta a ello, hermano, es que eh, él no miente, él no se arrepiente, lo que él dicho lo va a hacer y lo que ha hablado él lo cumplirá. Y eso es lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia, lo que hemos visto que se cumple la palabra y lo que estamos viendo también a día de hoy. Y vemos que Pablo también en estos versículos, ¿no es cierto?, revela el misterio de que después de la plenitud de los gentiles, o sea, cuando todos los gentiles conozcan también al Señor, Israel también va a ser restaurado, el Señor también les va a mostrar misericordia, porque Dios no se ha olvidado de sus promesas a su pueblo escogido, ¿no es cierto?, que es el pueblo de Israel. Y esto para nosotros y todo lo que hemos revisado puede ser difícil de entender a la luz de nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, o nuestra carne que a veces nos lleva, ¿no es cierto?, a tener piedad, a tener misericordia, a perdonar solo a aquellos a quienes nos caen mejor quizá, o a veces ir haciendo cosas que son motivadas por sentimientos que no provienen de Dios o de su Espíritu Santo. Sin embargo, acá el Pablo reconoce que esto obviamente para los humanos como nosotros es difícil encontrar entendimiento en todo esto. Entonces, él termina alabando, ¿no es cierto?, la sabiduría de Dios y la belleza de todo lo que el Señor ha hecho y cómo lo ha planeado desde el inicio de los tiempos. Él ya lo conoce todo. Entonces, vemos acá, dice, se asombra, ¿no es cierto? Dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Y acá vemos también que además de exaltar la sabiduría de Dios, también se resalta, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que adorarlo a Él, hacer todo para Él y siempre darle la gloria a Él en todas las cosas que hagamos, que la verdad es que solo por gracia de Él nosotros hemos podido ser salvos.
Entonces tenemos que reconocer que nuestra misericordia, primero que todo, no es merecida, que nosotros merecíamos un castigo y que no recibimos el castigo que merecíamos y que la gracia, ¿no es cierto?, que nos da el Señor es recibir a aquello que no nos hemos ganado, ¿no es cierto?, que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, la invitación también es que a través de esto, de cómo Dios tiene un remanente en el pueblo de Israel, cómo nos injertó a través de la historia en el plan de salvación, y también cómo vemos, ¿no es cierto?, su sabiduría y su insondable misericordia y la benevolencia que Él ha tenido para con nosotros, la gracia que nos ha dado, podamos nosotros también ser transformados. Y esto no, ¿no es cierto?, para que lo guardemos, sino que esto que conocemos y que nos ha transformado tenemos que llevarlo a otros, porque ¿cómo van a conocer las demás personas si es que en nuestra vida no estamos reflejando esta gracia y agradecimiento de que hemos tenido de Dios, ¿no es cierto? La gracia que hemos recibido de Dios y esa misericordia también nosotros estamos llamados a pasarla a otro. Eh, y por lo tanto, la fidelidad de Dios que hemos visto, este Dios que no miente, este Dios que cumple, este Dios que se mantiene fiel, nos da la seguridad de que su plan de redención se cumplirá completamente. Entonces, ¿qué concluimos? Primero, que el Señor es fiel a su promesa. Si Él no ha dejado a Israel, tampoco abandonará a los creyentes en Cristo, es decir, a los gentiles. Obviamente, esta salvación es inmerecida. Tanto judíos como nosotros gentiles dependemos de la misericordia de Dios y como veíamos en el texto, las obras no podemos pegarle una ayudadita al Señor, sino que nosotros, todo es por gracia, las obras son el reflejo de que nosotros hemos creído y hemos sido transformados. Pero nosotros no podemos por nuestros méritos, ¿no es cierto?, recibir su misericordia, eso proviene de Dios. Y por supuesto, el haber sido injertado, el conocer y que algunos judíos no conozcan la verdad a día de hoy, nos debería llevar a no ser arrogantes, sino que ser humildes de la gracia que ha tenido el Señor de injertarnos en su plan y por supuesto tenemos que evitar esa arrogancia espiritual. Por lo tanto, Romanos 11 nos enseña que Dios sigue teniendo un propósito para Israel y que su fidelidad es inquebrantable. Nos llama a confiar que el Señor es soberano y a vivir en humildad, sabiendo que la salvación es un don de su gracia. Los quiero invitar a reflexionar sobre las siguientes preguntas durante la semana, ¿no es cierto? Dice primero, ¿cómo muestra Dios su felicidad, su fidelidad en la historia de Israel y también en tu propia vida? ¿Cómo has visto que esta fidelidad que tiene Dios con el pueblo de Israel también ha sido el Señor fiel a tu propia vida? A veces lo vemos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Quizás usted tiene algún eh, milagro, alguna situación que pasó que usted vio la provisión, la providencia del Señor. Bueno, ahí el Señor, ¿no es cierto?, ha sido fiel. Incluso a veces cuando sucede algo que nosotros no queríamos, como vimos aquí, este tropiezo del pueblo de Israel significó en bendición para nosotros. A veces cuando nosotros caemos, también eso puede tener un plan, ¿no es cierto? Porque todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué significa para ti que el Señor te haya injertado en el olivo del pueblo de Dios? Nosotros no éramos, ¿no es cierto?, del olivo cultivado, sino que éramos silvestres, éramos, ¿no es cierto?, foráneos de afuera, extranjeros. El Señor nos injertó en el olivo del pueblo de Dios. Y también cómo puedes evitar día a día la arrogancia espiritual de saberte hijo de Dios, pero no ser arrogante con ellos, sino que transmitir esa plenitud, esa gracia a los demás para que los demás también reciban de esa misericordia y esa también se refleje en cada una de nuestras vidas, esa gratitud que tenemos por este plan maravilloso que ha hecho Dios y que lo vemos también a día de hoy. Y como punto adicional y para terminar, también lo invito a que esos ojos que ven, esos oídos que oyen, también todas las noticias que vemos que ocurren en Israel, en Irán, las guerras, rumores de guerra, también verlos como de la perspectiva espiritual, porque aquí sabemos, ¿no es cierto?, que eh, todo lo que se levanta, ¿no es cierto?, contra el pueblo de Israel, también hay un trasfondo espiritual, y eso es porque Israel, ¿no es cierto?, fue el pueblo escogido por Dios. Entonces, estemos atentos a las noticias y obviamente comprender para nosotros, como yo les decía y como también salía la palabra que decía Pablo, es difícil comprenderlo. Nosotros no vamos a ser consejeros del Señor, pero el Señor también nos va revelando y nos va dando entendimiento del tiempo en el que estamos y de cómo también nosotros tenemos que ir actuando en relación a eso.
Tus promesas son una realidad, y por tu gracia tengo libertad. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria